Hola amigos, ha sido un machote como su padre. Estas fueron las primeras palabras que dijo don Juan Carlos cuando su mujer dio a luz a don Felipe, hace ahora justamente 55 años. Eh, Cuando el doctor Mendizábal salió del paritorio, estaba en el extremo del pasillo y don Juan Carlos estaba esperando y tenía tal tensión, habían estado tan presionados durante todo el embarazo. En esa época no había ecografías, no tenían idea de si iba a ser niño o niña, pero cuando el doctor Mendizábal le dijo desde el extremo del pasillo, ¡ha sido varón! ¡Ha sido varón! ¿Sabéis lo que hizo don Juan Carlos? Se desmayó, se cayó al suelo. De la emoción no pudo soportarlo y perdió el conocimiento. Así tan largo es, que mide 1,90 m. Entonces fueron todos, las enfermeras, los médicos, a darle a esos las típicas bofetaditas. Así vuelvan sí, vuelvan sí, vuelvan sí, vuelvan sí. Y cuando él volvió en sí dijo, ¿es verdad? ¿Ha sido varón? ¿De verdad? ¿No me engañáis? ¿Ha sido varón? Mirando a todas partes. Y le dijeron, sí, sí, ha sido varón. Entonces fue corriendo al teléfono que estaba en la pared. En esa época evidentemente no había móviles. Y llamó al Pardo y le dijo a Franco, ha sido un machote como su padre. Y después, ¿qué hizo? Se echó a llorar. A mí me contaban los periodistas, Peñafiel y otros periodistas que estaban ahí, que se puso a llorar, empezó a abrazarse a todo el mundo, a los periodistas, a los médicos, a las enfermeras, a los otros padres que estaban esperando, llorando, 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 inconteniblemente. Entró en la habitación de su mujer, los dos se abrazaron y se pusieron a llorar, a llorar, a llorar, y supongo que fue uno de los momentos en los pocos momentos en los que estuvieron más unidos de todas sus vidas. Durante el embarazo lo habían pasado muy mal, habían estado muy presionados porque necesitaban un heredero para la corona, para esta hipotética corona que en un futuro, cuando a Franco le diera la gana, pues iba a recaer sobre su cabeza. Pero habían tenido dos niñas, habían tenido a Elena y a Cristina. Y lo curioso es que las personas reales, de las familias reales, están muy acostumbrados a mentir. Entonces la doña Sofía siempre ha hablado, después cuando ha hablado de sus embarazos y de los partos, siempre ha dicho, ay, mis embarazos han sido muy fáciles, pues no tenía ningún problema. Ay, pues nosotros no estábamos preocupados en si tener un varón o no. Yo solo tenía 29 años, hubiera podido tener más hijos. Y sin embargo, yo hice varios reportajes y varias entrevistas a amigos suyos de la época de Estoril y me decían que estaba preocupadísima durante el embarazo de su hijo. Quería que fuera un varón por encima de todo por las dificultades que ella había tenido ya en sus anteriores embarazos. Por ejemplo, le decía a unos amigos suyos, un matrimonio de amigos suyos que tenían dos chicos, decían, figuraos, vosotros que no necesitáis chicos tenéis, y yo solamente he tenido niñas. Y entonces le decían, bueno, pero no importa, ya tendrás más. No, 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 porque he tenido muchas dificultades y yo no sé si podría quedarme en estado otra vez. ¿Qué dificultades son estas? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque ella luego siempre explicó que no había tenido ningún problema y que todo había ido sobre ruedas. Pero bueno, estaban muy... cuando ella ingresó, pues tuvo a su hijo con la chaqueta de pijama de don Juan Carlos, de su marido, como ya os he contado. Creía que le traía suerte y pues dio a luz a don Felipe pues el 30 de enero de 1968 y una semana después tuvo lugar el bautizo. El bautizo fue un poco pues una de esas escenas tragicómicas, ¿no?, a las que estamos tan acostumbrados en todo lo que atañe a la familia real. Decidieron hacer padrinos de este niño, que ya tenía su importancia, porque en el futuro pues sería príncipe de Asturias y luego rey de España, y habían decidido que sus padrinos fueran la reina Victoria Eugenia, que vivía en Suiza, y don Juan de Borbón, que era el padre de don Juan Carlos, y entonces pues decidieron que fueran los padrinos. Entonces los llamaron a los dos por teléfono. Doña Victoria Eugenia dijo que sí, que encantada, que volvería a España después de que se fue del exilio desde el año 31, no había vuelto, y a don Juan no podían localizarlo porque se había ido a hacer un crucero por Cuba, ¿no? Y no había manera, y estaban en un yate particular y no había manera de localizarlo. Los había invitado Enrique Marone Cinzano, su cuñado, que moriría poco después, era millonario, ¿no?, y estaban en un barco fabuloso y entonces se lo estaban pasando estupendo, desembarcaban, iban a bailes, hacían fiestas, bueno, se lo estaban pasando genial. El barco era el Eugenio C, que era un barco de cruceros, ¿no? Y estaban, bueno, a todo lujo, a tometer, como decían ellos. Entonces el capitán del barco recibió un cablegrama y dijeron que cuando pudieran llamaran por teléfono. Bajaron en La Habana, entonces llamaron por teléfono a Madrid a su hijo y le dijeron, bueno, ¿qué pasa, Juanito? Y como había mucha tormenta y las líneas estaban muy mal, estamos hablando de hace muchos años, le dijo, no, que he tenido un hijo.
Y don Juan entendió una hija y entonces dijo, coño, ¿y para eso me haces desembarcar por una niña? Ya lo sé, pues la tercera, venga, pues la tercera. Y Juanito le dijo, no, papá, que es un niño, que es un niño, y que quiero que seas el padrino, que es un niño. Bueno, claro, evidentemente don Juan se emocionó, ¿no? La dinastía estaba asegurada. Él todavía tenía esperanzas de que sería rey antes que su hijo, o sea, que era el heredero del heredero, ¿no? Se fueron a Lisboa, cogieron un avión, se fueron a Lisboa, recogieron a Margot, a la infanta Margot, y luego se fueron a Madrid a asistir al bautizo. Franco no le hizo ninguna gracia que don Juan fuera el padrino. En esa época ya habían roto relaciones totalmente. Don Juan ya había hecho varias profesiones de fe demócrata, ya había dicho, había hecho varios manifiestos, el manifiesto de Lausanne y otros posteriormente, explicando que su intención, si alguna vez era rey, era restaurar un régimen democrático en España. Entonces ya, vamos, estaban absolutamente, ya no tenían ningún tipo de relación, no solamente eso, sino que además estaban peleados, ¿no? Y no le hizo ninguna gracia, pero bueno, lo respetó. Ahora eso sí dijo que no podían hacer ninguna manifestación, que no podían reunirse con nadie, que no podían dar entrevistas, que tenían que estar con una actitud absolutamente discreta, tal como había pasado en el bautizo de Elena, como os había contado. Esta vez sí pudieron alojarse en la zarzuela. Y fue bonito porque don Juan le pidió a Luis Marianson, ¿no? Que era un periodista monárquico que todavía es tan activo y de una forma muy activa y muy brillante, como siempre, que le diera una vuelta por Madrid. Quería reencontrarse con ese Madrid que había vivido en su juventud, y cuando pasaron delante del Palacio Real se echó a llorar, ¿eh? O sea que esto también fue muy emocionante. Y bueno, y llegó la reina Victoria Eugenia, que realmente era el momento único, ¿no? Porque venía a España, al país donde había sido reina, de donde se había ido en el año 31, o sea que llevaba muchísimos años y era otra España que era totalmente diferente a esta con la que se iba a encontrar. Vino en avión, vino acompañada por un periodista gallego. Él observaba con gran... O sea, él escribió un libro sobre este viaje, o sea, que figuraos la importancia que tuvo este viaje. Entonces observaba exactamente lo que llevaba puesto la reina y vio que llevaba perlas. Y dijo, ay, ¿cómo es que ha elegido las perlas para viajar? Dice, porque cuando vas en avión no se pueden llevar brillantes, lo adecuado son las perlas. Yo no lo sabía, lo leí en este libro. Y entonces él ya llevaba sus perlas, y en el momento en que pasaron la frontera de España, el comandante sacó champán, ¿no? Brindaron todos con champán, y la reina se emocionó mucho porque sobrevolaba Barcelona y sobrevolaba ese país del que había sido reina y donde había sido tan desgraciada, por cierto. Se alojó en Madrid en casa de Cayetana, de su ahijada, Cayetana Alba, en el Palacio de Liria. Y fueron mucha gente a recibirlo al aeropuerto, y al mismo tiempo fueron 3.000 personas a presentarle sus respetos al Palacio de Liria. O sea, ella estuvo acompañada por su otro nieto, por Alfonso de Borbón. Os dedicaré, por cierto, el próximo vídeo, creo que se lo dedicaré a Alfonso de Borbón, por Alfonso de Borbón y por Cayetana, ¿no? Y fueron 3.000 personas a presentarle sus respetos. Entonces Sofía se molestó porque ellos llevaban 6 años viviendo en España, y desde luego estos 3.000 monárquicos no tenían idea de dónde estaban, porque ellos estaban absolutamente aislados y no iba nadie a presentarle sus respetos. Y entonces le pareció que había mucho histerismo, y lo comentó, dijo, no me ha gustado porque hay demasiado histerismo. Su madre, por cierto, su madre Federica, que estaba también esos días ya viviendo en Zarzuela, recordad que ya había terminado, que los habían expulsado de Grecia, y que Sofía había ido embarazada a encontrarse con su hermano en Roma, a llevarle ese auxilio, ¿no? A llevarle dinero y también unos trajes de Juanito, embarazada de Felipe. Federica, que era una política nata, le aconsejaba y le decía, tú, Sofía, que aunque tienes que hacerle la pelota y aunque tienes que halagar es a Franco, no a tu suegro. A don Juan es el pasado, tu futuro es Franco. O sea, que esto de halagar a don Juan, ni pensar, más bien no le dirijas la palabra. Y entonces el bautizo pues fue tan desorganizado como todas las ceremonias que se hacían en Zarzuela. A mí me lo contaron en esta ocasión, ya conocía bastante gente que había ido. La cocina fatal, porque como a Sofía no le gusta comer, no le interesa nada la cocina. O sea, ella cuando le preguntan cuál es su plato favorito siempre dice el consabido gazpacho, ¿no? Recurre a esto porque no es gourmet, o sea que no tiene
Hombre, del rey sabemos que es más refinado gracias a Corina, que nos contó que le gustaba mucho el caviar, pero de la reina Sofía no le gusta la comida y las cocinas de Zarzuela pues eran un desastre. Hacía mucho frío, era invierno, estaba la calefacción a todo meter, pero a pesar de todo la gente se tenía que dejar los abrigos puestos. Si vosotros veis las fotos de ese día, parece un cuadro del Greco, porque todos están con una expresión tristísima, porque había un clima, bueno, un clima de aversión, de odio, de enfrentamientos, de hostilidad increíble. Don Juan había intentado hablar con Franco en una audiencia privada, se lo había pedido a su hijo que se lo dijera a Franco, y Franco le dijo directamente, le dijo: yo con ese señor no tengo nada de qué hablar, ya lo he hablado todo y yo no quiero volverlo a ver ni hablar nunca más en la vida. Entonces, claro, don Juan deambulaba, nadie le hacía mucho caso, porque en ese momento Franco era el poder, ¿no? Y don Juan era el enemigo de Franco, deambulaba los salones sin que nadie le hiciera mucho caso, y él decía: mira, ya ves, es como si fuera el huerfanito, ¿no? El hijo del huerfanito, porque nadie hablaba con él. Hablaba solamente con el duque de Alburquerque, que lo acompañaba, y Sofía estaba con una expresión muy, como iba vestida con un traje de Leo Beranger, con un traje malva, llevaba el broche que le había regalado Franco, hubiera podido ponerse alguna de las joyas de la familia, pero ella eligió el broche que le había regalado Franco precisamente para demostrar de qué lado estaba. Estuvo hablando mucho rato con doña Carmen y con Franco. Fue un bautizo muy violento para todo el mundo, y según dicen, doña Victoria Eugenia estuvo llorando bastante rato, y luego se acercó a Franco y le dijo, y bueno, y Franco también, cuando se saludaron, Franco se echó a llorar y le dijo: yo me acuerdo de cuando era la reina guapa, ¿no? Y le dijo así unas cosas bonitas, llorando desconsoladamente, y fue doña Victoria Eugenia la que tuvo que consolarlo. Y al parecer, unos dicen que es verdad que lo dijo y otros que no es verdad. Al parecer le dijo: ahora ya tiene a 3 herederos, escoja a uno de los 3. Porque era cierto, tenía don Juan, tenía don Juan Carlos y tenía al heredero del heredero, que era el príncipe Felipe, que acababa de nacer. Y es cierto que al cabo de un año, Franco eligió a don Juan Carlos y lo nombró príncipe de España, le dio este título que luego nunca más ha vuelto a usar, y y dijo que él era el heredero de ese reino, ¿no?, que él había proclamado en el año 1947. Fue un bautizo desastroso. La única que parece ser que estaba contenta era Sofía, que hablaba todo el rato con Franco y con su mujer. Las hermanas de don Juan Carlos lo pasaron muy mal, nadie las conocía en esa época. En los pies de foto, si vosotros los veis, se equivocaban, no sabían ni qué títulos darles, eran grandes desconocidas. Y la reina Victoria Eugenia, cuando se fue de España, dijo que no se acordaba de lo difícil que era este país, y cuando el periodista le preguntó, le dijo: esperemos que el niño que ha nacido, don Felipe, sea un buen hijo. Y doña Victoria Eugenia, que tenía un gran sentido de Estado, dijo: sobre todo, que sea un gran rey. Y a mí me gustaría saber qué piensa doña Victoria Eugenia, qué debe pensar de este nieto, ¿no?, de ese nieto del que era madrina. ¿Ha sido mejor hijo? ¿Mejor rey? Creo que la respuesta la tenemos todos. Bueno, espero que os guste y que os haya interesado.